Profesor, compañeros, buenos días. Buenos días. Buenos días, Alejo. Buenos días, Alejito. Sí, cierto. Bueno, vamos comenzando ya con los que estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien. Bien, doctor, buen día, gracias. Bien, gracias a Dios. Inicialmente, una retroalimentación del ejercicio del foro. ¿Cómo les fue? Bien, fueron unos temas interesantes en discusión y las preguntas estuvieron pues en una forma abierta donde cada uno pudo expresar su opinión y fueron muy buenos comentarios. Ok, ¿y alguien que no haya podido participar? ¿No? Ok, se entiende entonces que... Creo que Joana Benavides ha tenido inconvenientes con el tema del internet en su casa. ¿Dónde está Joana? Igual a mí nadie me ha escrito que ha tenido inconvenientes de ese tipo. Ahí sí les hago la recomendación, digamos, yo la primera semana, pues la idea era que todos íbamos acostumbrándonos al sistema, sobre todo porque pues inicialmente pues la universidad no tenía las clases planteadas para hacerlas virtualmente. Y digamos, una semana después, pues ya entiendo que a partir de hoy, pues que ya está más comprendido el proceso, cómo lo vamos a adelantar. Con lo cual, en relación con los ejercicios de la semana pasada, pues si hubo personas con problemas, pues digamos, es comprensible ya a partir de ese momento. Si alguien tiene dificultades, pues está en sus manos comunicarlo para que si es un asunto digamos, que tenga que arreglar con la universidad directamente, pues tenga la oportunidad de hacerlo, y si es algo que consideren que deban comentarme a mí, pues también lo hagan. La idea del ejercicio, pues, está atada necesariamente a la lectura de los documentos que les envié, la idea del foro. Ese foro, pues, se debió cerrar hace 12 minutos, eso estaba ya programado con la hora. Pues a partir de hoy comenzaré a revisarlo. Y la idea es que todos lo revisemos. Como les decía, no se trata simplemente de escribir algo y decir, pues ya hice mi aporte y listo, sino que la idea es que ahora todos lo revisemos para en una próxima sesión, seguramente la del el miércoles, que nos volveríamos a encontrar en videoconferencia, tener la oportunidad de cerrar ese ejercicio y sacar las conclusiones que encontremos en relación con lo que... Entonces, la recomendación ahora, que es lo mismo que yo tengo que hacer, es revisen el completo para que podamos... Dijo que teníamos que dibujar el sistema reproductor femenino y masculino. Paguen los audios, por favor, los demás. Listo. Para que tengamos la oportunidad entonces el miércoles de hacer una conclusión en la primera parte de la clase del miércoles. Eso es lo primero.
Lo segundo, en la página también ya debe estar activa una encuesta en la cual hay un listado de derechos de todas las generaciones, primera, segunda y tercera generación. Pues la tercera todavía no, no la hemos abordado, pero en todo caso hay un listado en el cual tienen que simplemente, para comenzar el ejercicio, escoger un derecho. Cada uno de los derechos tiene un número limitado de cupos, digamos. Y esa selección va a servir para un trabajo que vamos a hacer a partir de esta semana, y en el cual pues cada uno trabajará con el derecho que escogió. Entonces, la idea ahí es permitirles, digamos, no están todos los derechos humanos obviamente, pero sí incluí 15, 16, creo que fueron, eh, con lo cual hay diferentes perspectivas de derechos humanos y les va a permitir escoger pues alguno dentro del área que probablemente les interese más, digamos, los que quieren una reflexión más filosófica, pues tendrán el derecho a la vida, los que están atados al sistema sanitario o que tienen interés además frente a lo que estamos viviendo en este momento, pues podrán escoger el derecho a la salud y así sucesivamente. Es importante que eso lo pueden hacer de aquí al jueves. Lo que pasa es que se los recomiendo que lo hagan lo más rápido posible porque, como les digo, los cupos por derecho son limitados, entonces probablemente los últimos que lleguen ya no tengan tantas opciones de escoger, sino que les toque quedarse con el derecho que encuentren disponible. Entonces, ese sería el segundo punto de hoy. ¿Está clara esa segunda tarea? Sí, doctor. Listo. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Hoy vamos a trabajar el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos pues voy a hacer la clase sobre esta segunda categoría de derechos que vamos a revisar. Y el trabajo de esta semana implicará utilización de videoconferencia en el día de hoy. Mañana será ejercicio a través de la plataforma, perdón. El miércoles nos volveremos a encontrar en videoconferencia. El jueves, eventualmente también, de acuerdo con lo que decidamos el miércoles. Y el día viernes, que es el 3 de abril, creo que es el primer parcial. Ahí está en todo caso ya en Moodle la programación de toda esta semana. Para quien no haya leído o esté atrasado en la lectura de los materiales que hemos ido trabajando, es importante que utilicen el tiempo efectivamente pues para ponerse al día en las lecturas, porque el parcial pues evidentemente tendrá en cuenta todos los ejercicios que estamos haciendo, las videoconferencias, los ejercicios de Moodle y eso implica pues el material que hasta el momento han ido recibiendo. El parcial, perdón, lo más probable es que sea un parcial en línea, es decir, un cuestionario que básicamente irán respondiendo directamente a través de internet y que automáticamente pues quedará el resultado. Entonces, es importante que vayan
poniéndose al día para aquellas personas que de pronto no hayan descargado todavía los documentos completos o no los hayan leído. Y por eso les decía que el jueves miraremos si yo creo que haríamos también Zoom, porque serviría también como para aclaraciones adicionales que puedan existir todavía. Bueno, entonces ahora sí comenzamos con el tema de hoy, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Como ya habíamos hablado, el desarrollo de los derechos humanos ha llevado a una clasificación y digamos, una clasificación, digamos, informal en tres categorías o tres generaciones de derechos humanos. Una primera de derechos civiles y políticos, una segunda de económicos, sociales y culturales, y una tercera que se ha denominado derechos de los pueblos. También les mencionaba que esa primera clasificación surge entre los siglos XVIII y XIX fundamentalmente, que son esos derechos más atados a la misma biología del ser humano, que parten fundamentalmente de las concepciones de libertad y vida, es decir, concepciones muy individuales de cada ser humano, y que existían otras dos generaciones de derechos humanos que se han dado a lo largo del tiempo, que serían los económicos, sociales y culturales, que se desarrollan fundamentalmente. Igual todo esto sigue teniendo desarrollo hoy en día, pero digamos son los momentos de más desarrollo de cada generación. Estos económicos, sociales y culturales que se desarrollan entre los siglos XIX y XX fundamentalmente. Y finalmente los derechos de los pueblos, que ya es un tema de finales del siglo XX y del siglo XXI realmente. Entonces, esos derechos económicos, sociales y culturales fueron derechos a los cuales se prestó realmente más atención después de que se hubieran garantizado o intentado garantizar en alguna medida esos derechos que tenían que ver solo con la persona, los que decíamos en la clase pasada, el tema, por ejemplo, de la libertad, muy atado a la independencia de Estados Unidos, a la Revolución Francesa. A finales del siglo XIX, cuando ya al menos estaban reconocidos, a pesar de que siguieran siendo violados, ya estaban reconocidos esos derechos de primera generación, los civiles y políticos. Ya las personas tenían posibilidad de participar en la toma de decisiones, a través del voto, las personas tenían la posibilidad de expresar cuáles eran sus opiniones. A finales del siglo XIX y fundamentalmente durante el siglo XX, comienza a darse la discusión sobre la necesidad de que también se consideren como derechos humanos a derechos que de pronto ya no están atados estrictamente a la individualidad de cada ser, sino que son derechos que involucran la interrelación entre esos diferentes individuos. Es decir, ya yo tengo garantizada mi libertad. La persona que tengo al lado también tiene garantizada su libertad. Ahora, en este momento, siglo XIX, siglo XX, comienza entonces a revisarse cuáles de esas reuniones, de esos encuentros entre esos diferentes individuos llevaban a la necesidad también del reconocimiento de unos derechos humanos que ya los involucraban de manera conjunta. Parece que se nos va a cortar hoy día a los 40. Si se corta, pues vuelvo y me conecto y vemos cómo hacemos. Y entonces comienzan a surgir
comienzan a surgir la necesidad de que el Estado actúe para garantizar unas condiciones de vida ya no de cada uno, de cada una de las personas, sino de la interrelación entre esas personas. Entonces comenzamos a encontrar derechos de lo que sería segunda generación, entre los cuales encontramos el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna. Si se dan cuenta, son derechos en los cuales ya no se dan por la sola existencia de cada individuo, sino que son derechos que involucran una interrelación mucho más fuerte. Es decir, el derecho a la salud, por ejemplo, está atado a que exista una infraestructura que garantice esa salud. El derecho a la educación está atado a que exista una infraestructura que garantice esa educación. Y exige además una acción mucho más directa por parte del Estado como agente garante de esos derechos humanos. Entonces, encontramos aquí una definición de derechos económicos, sociales y culturales. Esta dice que son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Si se dan cuenta, los elementos que se destacan en esa definición son condiciones sociales y económicas básicas. Es decir, lo social pues está relacionado precisamente con la organización como grupo que tenemos los seres humanos, y lo económico pues que está atado fundamentalmente a la estructura que hemos desarrollado y que busca digamos, la retribución del trabajo a través de un factor económico, a partir pues de la existencia misma del dinero, que es una creación también, digamos, humana, y que parte de los elementos de dignidad y de libertad. Es decir, partimos de derechos humanos de lo que sería de primera generación, derechos humanos que tienen que ver con la naturaleza intrínseca de pertenecer a la especie humana, pero que ya se van a una escala, cuando hablamos precisamente de sociales. Cuando hablamos de sociales, y económicas, precisamente estamos dándole esa dimensión de interrelación entre los individuos de la especie. ¿Qué características tienen esos derechos? Aquí es más difícil encontrar esas características y derivarlas de esa definición. Realmente son características que se desprenden más a partir del estudio y de lo que ha ocurrido con la historia en estos derechos económicos, sociales y culturales. La primera característica, y que es una que marca mucho la existencia de estos derechos, es que son derechos que requieren más inversión y más acción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos derechos en los cuales el Estado tiene que desarrollar una actividad, digamos, proactiva para poder garantizarlos. Es decir, a mí no se me garantiza el derecho a la educación por el simple hecho de existir, a diferencia de que estoy vivo por el solo hecho de estar vivo. En el caso de educación o salud o diferentes derechos relacionados con la administración de justicia, estamos hablando de derechos que requieren esa inversión para efectivamente poder garantizarlos. Entonces,
para la salud requiero una infraestructura sanitaria adecuada que me permita efectivamente disfrutar de ese derecho a la salud. En el caso de los derechos civiles y políticos, estamos hablando ya más bien de que el Estado se abstenga de hacerlo. Es decir, es una garantía más por omisión que por acción. Es decir, los derechos civiles y políticos, si usted va a garantizar la vida, pues lo que debe hacer es, como Estado, es no atentar contra la vida. Si usted va a garantizar la libertad, pues lo que debe hacer como Estado es no coartar la libertad. Entonces, en la práctica, al menos en la teoría clásica de los derechos humanos, se entendía que eran derechos, por decirlo así, más fácil de garantizar, aunque realmente pues esta aproximación luego se ha ido revaluando porque en todo caso es supremamente difícil garantizar ese tipo de derechos. Pero esa era la concepción que se manejó fundamentalmente en el siglo XX y fundamentalmente en el periodo de la Guerra Fría. Si se acuerdan ustedes de Internacional, durante la Guerra Fría estábamos frente a la tensión fundamentalmente entre dos sistemas políticos y económicos radicalmente diferentes, como eran el capitalismo y el comunismo. Y eso llevaba a la aproximación diferente desde ambas perspectivas en relación con los derechos que deberían garantizarse y los que no. De hecho, esa misma situación llevó a que se hiciera una aproximación desde dos orillas diferentes a los derechos con base en esta visión fundamentalmente política y económica. Y es, mientras en Occidente era más, en el mundo capitalista, no digamos en Occidente, era más viable acercarse a los derechos civiles y políticos porque no requerían una inversión tan grande, porque no requerían una acción directa por parte del Estado tan grande. Desde el lado del comunismo había mucho más énfasis en esos derechos económicos, sociales y culturales por la misma concepción de grupo que existía en esos estados comunistas. Y eso, de hecho, fue lo que a la postre llevó a que estos derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales se registraran a través de dos instrumentos diferentes. Es decir, existe el instrumento para los derechos civiles y políticos y el instrumento para los derechos económicos, sociales y culturales. Fundamentalmente porque esa diferencia en la visión que tenían comunismo y capitalismo llevaba al distanciamiento a la hora de aproximarse a los derechos humanos. Esos derechos económicos, sociales y culturales requieren entonces, como ya se los había mencionado, una infraestructura que implica dinero necesariamente y que es la única forma de garantizarlos. Requieren también